Los famosos ajustes estructurales que ninguna medida nos han resuelto nada. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, nos dijo, hay que suscribir tratados de libre comercio. Los gobiernos los inscribieron. ¿Qué sostuvimos nosotros como pueblo? Que esos tratados no debían de haberse suscrito. Fíjate, por ejemplo, México es el país que más tratados comerciales de libre comercio ha suscrito, 44. México es el país que más bien, en vez de desarrollarse, ha ido hacia atrás. Países de Sudamérica que no tienen tratados de libre comercio ya superaron a México, y Honduras sigue firmando tratados de libre comercio y creo que dentro de 2 semanas va a suscribir otro tratado de libre comercio con Europa. Estos tratados de libre comercio para lo único que nos han servido es para acabar con nuestra poca producción que hemos tenido, porque de exterior se nos invaden mercancías y se nos destruye nuestro mercado. Con tratados de libre comercio jamás vamos a resolver el desarrollo de nuestro mercado interno, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, y vamos para atrás en vez de ir hacia adelante. ¿Ello quiere decir entonces que Honduras o el gobierno hondureño no debe firmar un nuevo acuerdo o un tratado de libre comercio con Europa? Fíjate que, por ejemplo, aquí una reunión de una serie de organizaciones internacionales de derechos humanos que fue en Tocoa, Colón, hace 2 semanas, y una de las recomendaciones en la Unión Europea, que no debe suscribirse tratado de libre comercio con Honduras porque es un país que violenta los derechos humanos, el derecho a la vida. Y eso también es otro elemento que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, toda esta cuestión pues, de los tratados de libre comercio, como te repito, no nos desarrollan como país, más bien nos han llevado hacia atrás. Y hoy el Fondo Monetario Internacional se siente cada vez más fuerte en un país cada vez más débil para seguirle imponiendo condiciones que van en contra del pueblo hondureño y en contra de una mejor redistribución del ingreso, porque la devaluación monetaria que exigen definitivamente solo afecta al pueblo y favorece a los empresarios que se dedican a la exportación, porque obtienen ganancias adicionales que no las hubiesen tenido si no hubiera devaluación. Cada centavito que nos devalúan, enormes ganancias para toda esta gente. En otro tema está la ley que en los próximos días deja de estar en vigencia. Es esta ley que no permitía a 2 personas varones andar en una motocicleta. ¿Considera usted que esta medida sí redujo los índices de violencia? Mira, definitivamente hoy precisamente acaban de matar a un joven desde una moto. O sea, el asunto, yo no sé los resultados reales que ha tenido, pero aquí lo que seguimos haciendo es atacando efectos y no causas. Por ejemplo, en Honduras hay una gran cantidad de instituciones, dicen, para defender los derechos humanos. Y eso es mentira, eso no funciona. Los derechos humanos se siguen violentando en el país. ¿Cuántas instituciones de seguridad para la seguridad se han creado en el país? Tampoco sirven para nada. Crean comisiones, ¿y comisiones para qué? Emiten decretos para sacarle dinero al pueblo, para pasárselo al ejército y la policía, porque dicen que de esa manera se va a resolver el problema de la seguridad y no se resuelve. Aquí lo que seguimos atacando son efectos y no causas. Mientras no ataquemos causas en el país, nunca vamos a salir adelante. Todas esas medidas son medidas que atacan los efectos y no las causas que están originando todos estos problemas de pobreza, de indigencia, de falta de todo el desarrollo que necesita el país. Don Carlos H. Reyes acompañándonos este día desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Marvin Espinal ya está listo para ampliarnos más información desde el estudio. Claro que sí, muchas gracias a la periodista Jacqueline Herrera y también a don Carlos H. Reyes. Lo hemos escuchado pues hablar de diversos temas muy importantes, particularmente también lo de seguridad, que se necesita pues tener mejores resultados. Él nos platicaba pues en el caso de la medida de las motocicletas, si bien es cierto ha bajado los índices de asesinatos a través de este vehículo de modo sicariato, aún continúan, así que el problema no solo es se ha resuelto con esta ley, sino que con todo un compendio de leyes, una verdadera voluntad y que el gobierno necesita pues demostrar a través de acciones concretas para disminuir los índices de inseguridad en el país. La inseguridad ha puesto en evidencia un tema que quizá el gobierno no ha tomado acciones de frente, que es la corrupción, que afecta no solo el tema de seguridad, temas como economía, educación, han sido los nuevos que han puesto en evidencia muchos escándalos de corrupción. La situación económica del país es crítica por tanta corrupción. Nos vemos obligados ahora de
entrar en riesgo al no entrar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de devaluación de moneda o nuevos paquetazos fiscales y nuevas medidas. Así que la corrupción ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, un problema simplemente moral o ético. Es algo que afecta y concierne a la economía del país, a la lucha para erradicar la pobreza, a la credibilidad, a la legitimidad del sistema político, a la gobernabilidad democrática y al funcionamiento, eficiencia del Estado de Derecho. No es posible luchar contra la pobreza y construir la democracia si al mismo tiempo no libramos una lucha abierta y decidida en contra de la corrupción. Entre los hondureños hay más opiniones negativas que positivas sobre la forma como desempeña el gobierno de Porfirio Lobo Sosa como presidente. En el índice la encuesta que presentó Sid Gallup está en menos 30, señala la última medición de la encuestadora latinoamericana, de que 7 de cada 10 entrevistados manifiestan que el presidente Lobo hace nunca o casi nunca lo que es bueno para el pueblo hondureño. La encuesta tuvo lugar del 11 al 17 de mayo del 2012 sobre una muestra de 1.247 entrevistas. Hay más corrupción en este gobierno que en los anteriores, la opinión de la mayoría, destaca la Sid Gallup al resumir sus conclusiones. En efecto, la corrupción se ha convertido en un problema de tal magnitud e importancia que no es posible subestimarlo ni mucho menos ignorarlo. Su ampliación creciente, su gradual manifestación y su innegable capacidad para reproducirse y diversificarse a través de todo el tejido social e institucional del país le conceden una capacidad desintegradora muy grande y la convierten en un factor clave para explicar y entender la crisis por la cual atraviesa Honduras. Este tema de corrupción lo vamos a abordar con 3 distinguidos invitados a que les doy la bienvenida. Están aquí en el estudio el reverendo Osvaldo Canales, que él es recientemente ex coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción. Muy buenos días, reverendo. Buenos días, abogado penal. Buenos días a sus invitados. Es un gozo, una oportunidad grande poder analizar los tópicos de diferentes situaciones que enfrenta a nuestro país, que requieren la participación de todos los sectores. Claro que sí, también damos la bienvenida a la abogada Selma Estrada, reconocida analista, jurista y también es directora del Instituto Nacional de la Mujer. Muy buenos días, abogada. Gracias, muy amable por la invitación, amigos y aquí siempre hombres que están al frente de la lucha también, haciéndolo poquito, poniendo su esfuerzo, su vida, pero creo que Honduras está primero y por eso lo hacen, así que también los felicito y usted gracias por tocar el tema. No es agradable el tema porque los resultados siempre son iguales, pero siempre que esté haciendo hincapié en el tema. Gracias. Y también le damos la bienvenida al abogado José Antonio Ávila, él es fundador de la barra de abogados anticorrupción, también reconocido analista y jurista del país. Buenos días, abogado. Buenos días y buenos días aquí a los colegas. Muy agradecido por su invitación. Muchas gracias. Pastor, recientemente el fin de semana, pues en el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción, hubo diversas manifestaciones en el país. Se ve que la sociedad civil está preocupada por este tema, pero por ejemplo el tema de seguridad ha puesto en evidencia los grandes niveles de corrupción que hay en todos los estratos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, en seguridad y en muchos otros lugares. Estados Unidos, tenemos aquí una publicación, dice: la corrupción e impunidad son serios problemas de Honduras. ¿Cómo considera esto, reverendo? Bueno, yo creo que esto no es de extrañar. Ya sabemos lo que está sucediendo. Lo que en el país hace falta es que la aplicación de la ley. Tenemos suficiente ley, pero los entes encargados, entes controladores, fiscalizadores y de justicia, están en deuda con la sociedad, están en deuda con el país, al no aplicar la ley que dice qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Entendemos que la corrupción, ya se ha hablado mucho de la corrupción, más bien exaltamos a la corrupción. Lo que hay que hacer es sembrar precedentes para ir disminuyendo el índice de la corrupción. Por ejemplo, nosotros, estando en nuestra gestión, se decretó el 9, como es el día del nacimiento del general Cabañas, como el día de la transparencia. Por su ejemplo, es un ícono en nuestro país, pero la manifestación se hace, pero ¿qué queda? Debe haber un llamado de atención a aquellos que ejercen la justicia, que ejecutan la justicia, que cumplan. Este es un país de muchas leyes, pero que no se aplica esta ley, que
se aplica cuando conviene, cuando no conviene no se aplica. Entonces es urgente y necesario saber que aún Estados Unidos lo dicen, afuera lo dicen, el informe de transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción del año pasado lo dice, las encuestas lo dicen, pero ¿qué hacemos? La situación es esa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que es algo que hay, con el perdón de los televidentes y los amigos invitados que están aquí, hay una generación que ya se partió, creció y es como una parte cultural la corrupción, en el cual el ciudadano está pensando no como ir a servir a un cargo público, sino más bien cómo agenciarse, cómo asegurar su vida y su futuro, la vida de él y de su familia. Entonces vamos hacia el comienzo, entonces tenemos que ir a la familia. La familia tiene un problema. La familia habla de Dios, dice que teme a Dios, pero muchas veces está incrustada en el hecho de que decimos, pero hacemos otras cosas. Entonces vemos que la familia está desintegrada, está dividida, se ha apartado de Dios. Entonces cuando el proverbista dice en el Salmo 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no hay temor de Dios. Si hay temor de Dios, tenemos temor de tomar lo que no es mío. Pero si vemos una sociedad en la cual se ríen, pues. Sí. Se ríen y se les da reconocimiento a este tipo de gente. Y hay una aceptación social que eso preocupa. Exacto. Ponemos la otra imagen, este es en el tema de educación. En la educación hay red de corrupción. Bueno, esto es algo que es un secreto a voces prácticamente. Lo único es que ahora, por primera vez, el ministro de Educación lo está exponiendo. Los resultados son evidentes. Recientemente se ha publicado un informe y se ve que en Centroamérica Honduras es el único país que ha tenido una involución. De 1991 ahorita es el único país que ha reducido. Abogada, estas instituciones, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, son las llamadas a tener una lucha frontal contra la corrupción. ¿Cómo considera usted el desempeño de estas instituciones y qué se puede mejorar? Tenemos el sistema y las leyes, pero ¿qué pasa? Que tenemos la corrupción creciendo. Bueno, yo creo que el tema de la institucionalidad se ha perdido. No se fortalece. Creo que uno de los errores que han tenido los gobiernos anteriores y el actual es no respetar, no fortalecer las instituciones que ha creado para hacer este acto de lucha contra la corrupción. Me refiero al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas nace con una conjunción que se hace de probidad administrativa, que era una institución que velaba por la investigación de enriquecimiento ilícito. Es una investigación de manera preventiva, pero si usted la coloca como se colocó, por falta de educación, los congresistas la juntaron nuevamente porque había traído una historia, la separaban, la juntaban y terminaron volviéndola a juntar. Un error, para mí fue un error terrible, puesto que el Tribunal Superior de Cuentas es una institución que dice la Constitución que es a posteriori. ¿Qué ha pasado entonces? Dejar hacer, dejar pasar y hasta después venimos a averiguar. ¿Ve? Me salió como en verso, ¿verdad? Entonces, esta corrupción ha sido galopante porque desde el fondo de la administración pública, conformada por hombres y mujeres políticos de diferente índole, han permitido y se formaron en esa línea de corrupción y hace que a la hora esas entidades no hayan funcionado, porque si hubiese funcionado el Tribunal Superior de Cuentas, la misma Contraloría en aquel tiempo, apretando, valga la expresión, a los administradores, ¿dónde está el problema? Está en los administradores de cada institución del Estado. Entonces, al no hacer unas investigaciones in situ, en el momento, de manera preventiva, yo creo mucho en lo preventivo, en tema de educación y además en el tema de la acción. Pero si uno deja a posteriori que termine, que vaque del cargo para poder empezar a hacer una investigación, ¿de qué sirve? Sí, el dinero ya se lo robaron. Si lo que va a recuperar en todo caso será miseria, porque a quien van a tocar van a ser a la gente, a los regidores, a los alcaldes, que bueno, pero a los regidores, y por ahí se pierde. Pero ¿dónde está algún ministro o ministra que esté sometido a la justicia? No hay nada.
porque entonces esa acción a posteriori hace que se vayan acumulando los casos, la institución, y hablo de fortalecimiento, no se ha fortalecido, no se da capacitación a las auditorías, y estas auditorías a la hora de la hora hacen un trabajo y lo hacen mal hecho, como pasó algo con, no sé, con unos maestros. Al final queda en nada y son unos pocos los que estamos sometidos a los reparos o las acciones que haga en determinado momento. Luego tiene que ver también la forma como son elegidos. Parece mentira, pero sí hay incidencia. De ser una institución que era manejada por una sola persona, se convirtió el Tribunal Superior de Cuentas en una institución política. Partido Nacional, Partido Liberal, Democracia Cristiana, creo que así está el asunto. Desde ese momento, desde esa visión vinculada a la política, no puede hacerse absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él va a ir a cuidar lo que pertenece al Partido Liberal, a la Democracia Cristiana o al Partido Nacional. Y a la hora de tomar decisiones, ¿por qué dejamos por un lado a esta persona? ¿Por qué no dejamos un lado a la otra persona? Entonces se ha perdido esa y no quiero darles excusa, porque yo creo que cuando a uno lo nombran en un cargo, uno debe de velar por cumplir la ley. Y en conclusión, no han trabajado de manera conjunta estas instituciones. Sí. No se puede trabajar en contra de la corrupción individualmente, porque lo destrozan a uno. Él tiene una experiencia después de salir del CNA, del CNA, uno tiene una experiencia, porque cuando no hay una cabeza, no hay una política, y podrá estar escrita y firmada y presentada ante el público, pero si el presidente de la República no asume esa batuta con toda la fuerza y ordenando, poniendo a disposición a sus gentes que sabe que han cometido actos de corrupción, entonces no estamos dando un buen ejemplo. Sí, eso es lo que percibe la población. Sinceramente, nos tardamos mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión de corrupción en el gobierno. Si me quitan el sentido, por favor, para ver un poquito los datos abajo. Vemos que tenemos comparación octubre de 2011 en verde, enero de 2012 en amarillo y mayo de 2012 en rojo. ¿Hay corrupción en el gobierno? Hay más. Dice para mayo el 53%, o sea, más de la mitad de la población, o por lo menos las personas encuestadas, más de la mitad, dicen que hay más corrupción. Esto es en comparación a otro gobierno, entonces consideran que este gobierno tiene aún más corrupción. Al no dar resultados o hacer investigaciones muy tardío, pasa lo que estaba pasando, abogados Antonio Ávila. El Colegio de Abogados, por ejemplo, para muestra un botón. Nosotros los abogados somos los llamados a respetar las leyes, conocemos las leyes, debemos de ser un colegio que dé el ejemplo, pero el recién nombrado presidente del Colegio de Abogados, Roy Urtecho, reveló la semana pasada que según los primeros hallazgos de una auditoría general forense, en el Colegio de Abogados no existe liquidez en sus arcas, no hay dinero. Y pasa lo que ha pasado como en educación y en otros escándalos, que cuando ya se empieza una investigación, la evidencia desaparece o es quemada o es borrada de los aparatos electrónicos, y eso evita que realmente se lleve a las personas a la justicia y se les deduzca ya sea una responsabilidad penal o administrativa de esos hechos de corrupción, y todo queda más que un escándalo. Pero ¿nos puede comentar un poco sobre estos temas, abogado? Sí, Marvin, yo quiero manifestarle que comparto plenamente lo expresado por el pastor Canales y por la abogada Selma Estrada. Referente al Colegio de Abogados, es deplorable, pues hombre, la situación que nos encontramos. Tan es así, ¿verdad?, que se había manifestado que no habían fondos para pagar a los jubilados, a los pensionados ya, que la situación era bastante difícil y que había pues un desfase económico en el Colegio de Abogados producto de la malversación de fondos que ha habido, ¿ya? Decía el abogado Urtecho que hay un faltante como de 107 millones de lempiras. Mire, realmente aquí solamente se dicen los actos de corrupción, pero no se hace nada contra ellos, como manifestaban aquí los compañeros. Yo he presentado